Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hubo un momento no muy lejano en el que miles de católicos tuvieron que aprender una palabra amarga: impunidad. Y no para aplicarla a gobiernos corruptos, sino a su propia iglesia. El caso Maciel no fue solo la caída de un fundador, fue un golpe seco a la credibilidad de todo un sistema. ¿Cómo pudo la iglesia, con su obsesión por el orden, las normas y la vigilancia, permitir que un hombre con denuncias desde los años 40 siguiera predicando, ordenando sacerdotes y recibiendo aplausos del mismísimo Papa? Aquí no hablamos de un error aislado, hablamos de una estructura que miró hacia otro lado, que optó por proteger la imagen antes que a las víctimas, que convirtió el derecho en un adorno más que en un muro de contención. Y por eso este vídeo no solo va de Maciel, va de lo que su caso desnudó, de cómo un escándalo forzó a la Iglesia a reformar su código de derecho canónico. Porque si hay algo que este caso dejó claro, es que el escándalo más grave no fue el pecado, sino la inacción. ¿Quién era Marcial Maciel y por qué su figura pesaba tanto? Si esto fuera una peli, Maciel sería ese villano que nadie sospecha porque va siempre con traje impecable, reza en latín y tiene línea directa con el Papa. Pero esto no es ficción, y lo más duro es que muchos lo vieron como un santo en vida. Marcial Maciel fue el fundador de los Legionarios de Cristo, una congregación que en pocos años creció como la espuma. Seminarios llenos, familias de élite apoyando la obra, donaciones millonarias. En Roma se le respetaba, en México se le veneraba. Parecía el cura perfecto, defensor de la ortodoxia, ascético, obediente. Hasta Juan Pablo II llegó a elogiar su labor, pero detrás de esa imagen estaba el abismo. Maciel abusó sexualmente de menores, algunos sus propios seminaristas. Tuvo varios hijos en secreto con distintas mujeres, manipuló conciencias y logró silenciar a quienes sabían. No era solo un pecador oculto, era un estratega del encubrimiento. Y lo más alarmante, lo consiguió durante décadas. ¿Y cómo es posible? Porque su carisma era magnético, sus contactos influyentes y su congregación muy útil a los ojos de ciertos sectores eclesiales. Maciel no se movía dentro de la iglesia, flotaba por encima de sus controles y nadie quería ser el que dijera en voz alta lo que todos empezaban a sospechar. No era solo un lobo con piel de cordero, era un lobo con piel de pastor, báculo incluido. Pero entonces, ¿qué falló en el derecho canónico? Cuando uno ve cómo se permitió tanto durante tanto tiempo, la pregunta no es quién lo encubrió, sino qué rayos fallaba en el sistema. Y la respuesta es incómoda, pues casi todo. El Código de Derecho Canónico de 1983, el que aún rige hoy, aunque reformado, no estaba preparado para casos como el de Maciel. Su derecho penal era mínimo, pensado para situaciones puntuales, discretas, gestionables en el ámbito local, pero no para una estructura entera que protege a un abusador con poder internacional. ¿Y qué más fallaba? Pues la mentalidad. En vez de buscar justicia, se buscaba evitar el escándalo. Se prefería cambiar al sacerdote de parroquia antes que abrir un proceso penal. Se pensaba que el castigo manchaba más a la iglesia que el propio delito. Además, no existía obligación de denunciar, no había procedimientos claros, nadie sabía bien qué hacer, ni quién debía hacerlo. Y entre tanto vacío se colaban el silencio, las presiones, las lealtades mal entendidas y ese miedo paralizante a que el mundo viera nuestras miserias. Era un cóctel explosivo.
leyes vagas, estructuras lentas y una cultura eclesial que sin quererlo o queriéndolo demasiado convertía el derecho penal en papel mojado. Y mientras tanto las víctimas se quedaban solas. ¿Y cómo se gestionó el caso dentro de la iglesia? Hay que tener presente que la primera denuncia contra Maciel no llegó en los 90 ni en los 80, fue en los años 40 en México y después en Roma. ¿Qué hizo la iglesia? Nada. O peor, archivar y mover fichas. Durante décadas, cada intento de exponer la verdad acababa en un buzón sin fondo o en una mudanza estratégica. Quien hablaba desaparecía del mapa. Maciel seguía fundando colegios, ordenando sacerdotes y acumulando poder. Era intocable. El gran giro llegó en 1997, cuando un grupo de víctimas, ya cansadas de esperar justicia dentro de la iglesia, decide ir a la prensa. El semanario La Jornada y después The Hartford Courant sacan los testimonios. Se rompe el cerco y entonces llega la carta pública dirigida a Juan Pablo II, firmada por ex legionarios que relatan con detalle los abusos sufridos. El Vaticano no pudo ignorarlo más, aunque tardó. Recién en 2004 se abre una investigación formal y no será hasta 2006, ya con Benedicto XVI como Papa, cuando se le impone una sanción canónica: retiro a una vida de oración y penitencia sin juicio público, sin proceso penal completo, pero con una condena clara. Un apartado del ministerio que era mucho para el nivel de encubrimiento previo. Finalmente, en el 2010, la Santa Sede publica una declaración demoledora. Confirma los delitos sexuales, los abusos de poder, la vida inmoral y el daño causado por Maciel. El comunicado deja claro que su figura no solo fue escandalosa, sino también perversa. Pero para entonces él ya había muerto y muchos de los que callaron seguían vivos. ¿Y qué es lo que descubrió este caso? La debilidad del sistema penal canónico. Porque sí, el caso Maciel no solo reveló lo que un hombre era capaz de hacer con poder y silencio, reveló que el sistema jurídico de la Iglesia estaba desarmado, literalmente. Primero, los procedimientos eran lentos, confusos, sin plazos claros ni garantía de que algo avanzara. No existía una instancia única que centralizara los casos graves. Y como el tema de los abusos mezclaba moral, sacramentos y disciplina, se repartía entre dicasterios que muchas veces se estorbaban entre sí. Segundo, no había obligación canónica de denunciar los delitos al superior, ni mucho menos a Roma. Todo dependía de la buena voluntad o del valor personal de quien se atrevía a hablar, y si no hablaba, no pasaba nada. Tercero, los delitos prescribían pronto, incluso cuando eran gravísimos. El tiempo jugaba siempre a favor del abusador. Muchas denuncias llegaban cuando ya no era jurídicamente posible hacer nada, aunque todos supieran que era verdad. Y cuarto, lo más grave, el Código de 1983 no tipificaba de forma clara los abusos sexuales ni el abuso de autoridad espiritual. Eran tratadas como faltas contra la moral o conductas impropias, pero no como delitos en toda regla. No había penas concretas ni medidas cautelares automáticas. Todo era vago, interpretable, dilatable. Era como tener un código penal sin artículos que castigaran la corrupción. ¿De qué servía entonces? Pues de nada. ¿Y cuáles fueron las reformas que vinieron después? Vamos a ello. Y es que a veces hace falta una herida abierta para que alguien se decida a operar. Y eso fue lo que pasó con el caso Maciel. No bastaba con indignarse, había que reformar el sistema desde dentro. La primera señal seria llegó con Juan Pablo II en 2001, cuando promulgó el mutuo propio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. ¿Qué hizo? Algo muy importante. Centralizó los casos graves en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
ya no dependerían del obispo local, que podía tener miedo o vínculos con el acusado. A partir de entonces, todo debía pasar por Roma, especialmente si el caso implicaba abusos a menores. Pero eso será solo el comienzo. En el año 2019, el Papa Francisco da un paso aún más decisivo con el mutuo propio Vos Estis Lux Mundi. Por primera vez, la Iglesia impone protocolos obligatorios a toda la estructura eclesial. Las diócesis deben establecer oficinas de denuncia, proteger a las víctimas y actuar contra obispos que encubran. Y sí, eso también aplica al Papa, porque quien tiene la autoridad también debe dar cuentas. Y en el 2021 llega el cambio más estructural, la reforma completa del libro sexto del Código de Derecho Canónico, mediante la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei. Lo que era vago ahora se escribe con claridad. El abuso sexual se tipifica como delito en el Canon 1398. El abuso de autoridad se sanciona, se incorporan medidas cautelares y los superiores negligentes pueden ser castigados. Además, el Canon 1311 se reescribe para dejar claro que la Iglesia tiene potestad para imponer penas, no solo para exhortar. Y el Canon 1312 define ya de forma clara las sanciones, desde la amonestación hasta la expulsión del estado clerical. Y es que el chip cambia. Ya no se trata de evitar el escándalo, sino de garantizar justicia, porque el verdadero escándalo es que no se haga nada. ¿Y por qué decimos que el caso Maciel obligó al cambio? Hay escándalos que sacuden titulares y hay escándalos que sacuden sistemas. Y el de Maciel fue lo segundo. Durante años los abusos eran vistos como casos puntuales o manzanas podridas. Pero con Maciel ya no colaba. Aquí no era un sacerdote cualquiera, sino el fundador de una congregación entera, con víctimas repartidas por varios países y con un historial documentado de abusos, mentiras, amenazas y encubrimientos sistemáticos. Su caso fue una bomba de relojería. Reveló que el sistema eclesial no tenía mecanismos eficaces para frenar a los depredadores cuando estos estaban en la cúpula, y que el derecho canónico, sin fuerza ni claridad, se había convertido en decorado moral, un conjunto de buenas intenciones sin capacidad real de proteger. Maciel fue el síntoma visible de un cáncer jurídico y a la vez el motivo que forzó la operación. Su caso mostró que si no se exigía rendición de cuentas a los superiores, todo se podía volver a repetir y que no bastaba con confiar en la buena voluntad. Hacía falta una norma no que dijera se puede actuar, sino se debe actuar. Por eso, desde entonces, todo cambió. Lo que antes era optativo, hoy es obligatorio. Denunciar, proteger, castigar, reparar. El código se reformó no por moda, sino por necesidad, porque Maciel no debía repetirse. Y sí, fue tarde, pero llegó. ¿Y qué enseña este caso al fiel común, al creyente de toda la vida? Quizá tú no seas canonista, ni clérigo, ni trabajas en la curia, pero si eres parte de la Iglesia, este caso te toca. Porque cuando el derecho se duerme, el Evangelio queda desprotegido. Y eso lo pagaron víctimas concretas, con nombres, con vidas rotas, con años de silencio. El caso Maciel enseña que el derecho canónico no es enemigo del Evangelio, sino uno de sus protectores cuando el poder se pervierte. Que las leyes no son un capricho de burócratas con sotana, sino un escudo, aunque llegue tarde, para los más pequeños. Y enseña también algo brutal,
que el mayor escándalo no es el pecado, sino la inacción. Porque cuando una institución religiosa prefiere salvar su imagen antes que salvar a sus hijos, deja de ser signo del reino para convertirse en una estructura hueca. Por eso, si tú como fiel, catequista, padre de familia, voluntario de parroquia o simplemente cristiano consciente sospechas de algún abuso en tu entorno, no te calles. Existen canales, existen protocolos y ahora sí existen procedimientos claros para actuar. De hecho, en mi canal principal, Han Chui Priest, publiqué hace unos meses un vídeo explicando paso a paso cómo denunciar abusos dentro de la iglesia, a quién acudir, cómo presentar la denuncia, qué pruebas sirven y qué no, y cómo evitar que el miedo o la duda te paralicen. Tienes el enlace a ese vídeo en la descripción y en el primer comentario fijado de este mismo vídeo, porque callar ya no es una opción y saber cómo actuar también es parte de la fe. En conclusión, el caso Maciel fue una herida abierta y duele admitir que durante años la iglesia no supo proteger a los suyos, pero duele más imaginar qué habría pasado si no se hubiera hecho nada después. Hoy, gracias a ese escándalo, sí, gracias porque también de la vergüenza puede brotar la reforma, la Iglesia cuenta con normas más claras, protocolos obligatorios y penas concretas, no para maquillar el problema, sino para afrontarlo. Y es que el derecho canónico, ese gran desconocido que muchos creían solo decorativo, se reformó a golpe de dolor y se convirtió en una herramienta real de justicia. Tarde, sí, pero necesaria, porque las víctimas no necesitaban palabras dulces, necesitaban una estructura que funcionara. Así que si has llegado hasta aquí, no te quedes solo con la historia oscura, quédate también con la lección. Una iglesia sin ley no es más evangélica, solo es más vulnerable. Y el código, cuando se aplica con verdad, no es un muro para esconderse, sino un escudo para proteger. Amén, hermano. Y se acabó.